Dios les bendiga, niños, en esta preciosa mañana. Damos la gloria y la honra al Señor porque nos permite hoy despertar a cada uno de nosotros. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana y así lo podemos ver en este día, niños. En esta mañana, niños, quiero leer 2 versículos de la Biblia. El primero está en Salmo número 34, 19. Y el segundo versículo está en Romanos 8:28. Si gustan, niños, pueden buscarlos. Son 2 textos muy conocidos que yo creo que lo sabemos de memoria, pero búsquenlo rápidamente en su Biblia. Les repito la cita bíblica: Salmo 34, 19 y Romanos 8:28. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Son 2 versículos de la Biblia muy poderosos. Sabemos que toda la palabra tiene poder, pero en especial en estos tiempos, niños, esta palabra es para este día, para nosotros, lo que estamos pasando. Amén, niños. Si ya lo tienen, vamos a leer el primer versículo, que está en el libro de los Salmos 34, 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este versículo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues estos versículos, niños, como dice aquí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo creo que hemos pasado muchas cosas, enfermedades, quizás muchos han pasado carencias económicas por la situación que se está viviendo en nuestro país y también en nuestro estado. Así que yo sé que los hermanos han estado pasando por situaciones difíciles, pérdidas de algún familiar, enfermedades y todo aquello que quizás Dios ha permitido que nosotros pasemos. Y yo creo que esta palabra es para el día de hoy, porque como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman, pero no sería así, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas que hemos pasado, yo creo que a más de uno nos ha ayudado a bien. En primer lugar, todas las situaciones que hemos pasado y que estamos pasando nos ayudan a acercarnos cada día más a Dios, a buscar más de su presencia y sobre todo aferrarnos a las promesas que hay en las Sagradas Escrituras. Quiero agradecer a todos los papás, a las mamás que siempre están dispuestas a apoyarnos con los niños, prestando sus celulares, sus tablets, quizás su computadora, para que los niños cada sábado reciban ese bonito mensaje de la palabra del Señor. Ahora voy a invitarle a todos ustedes a que cierren sus ojos y oremos en esta mañana al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede y al que nos dio la vida el día de hoy. Así oremos. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre amado. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, la alabanza y la adoración en esta mañana. Es tan solo para ti, Señor. Hay poder en tu palabra, Señor. Y como tú nos dices, Señor, en esta mañana, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, Señor, tú nos vas a librar, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. No importa, Señor, las situaciones que estamos pasando, Señor. No importa lo que hemos pasado, lo que vayamos a pasar, Señor. Dice tu palabra que los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Y así lo creemos en esta mañana, poderoso Dios de la gloria.
que todo, Señor, es para el bien de nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que en medio de las situaciones, Señor, hemos visto tu mano de poder actuar, Señor, sanando a los enfermos, Señor, liberando a aquel, Señor, que está cautivo, Señor, acercando a las familias, Señor, a buscar más de tu presencia, uniendo el amor en la familia, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, Señor, y también, Señor, a compartir tu palabra, Señor, a aquellos, Señor, que están sedientos y necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, confiando en ti, Señor, haciendo el trabajo, Señor, que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, toda tu misericordia sobre cada niño, Señor, sobre cada familia de Jehová Nisi, Señor. Agradecemos tu cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, poderoso Dios de la gloria. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. En tus manos ponemos la vida de cada niño, Señor. Cada uno, Señor, de los que vamos a estar, Señor, en esta hora conectados contigo en este programa, Señor. Nos depositamos en tus preciosas manos, poderoso Dios de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Así, niños, voy a invitarles en esta hora que digamos nuestros 3 gloria a Dios. Lo vamos a decir a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, niños. Así con ese mismo gozo voy a dejar el lugar con una bonita alabanza y luego va a estar tomando el lugar nuestra hermana Rubí, que trae una preciosa enseñanza en esta mañana. Pongan mucha atención, niños. Dios se va a glorificar en la vida de ustedes y en la vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Dios les bendiga, niños. Así dejo el lugar. Josué el conquistador, ejércitos venció y Jericó cayó cuando el pueblo gritó. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. Contigo yo estaré. Contigo yo estaré. La promesa que Dios le dio a Moisés, una tierra en la que fluye leche y miel. ¡Wow! 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 Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes, contigo yo estaré. 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 Hermosa alabanza acabamos de escuchar, niños. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Rocío también
y Dios bendiga a cada una de sus mamitas que están ahí acompañándoles. En esta mañana ha llegado el momento de nuestro alimento espiritual. Y para ello, yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 11, niños. ¿Listos? Josué, capítulo 1, versículo 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión de ella. Así es, niños. Hoy vamos a ver nuevamente la historia de este gran líder que es Josué. Y para ello, hoy vamos a traer un tema que se titula El mensaje de Dios nos da dirigente que nos ayudan a hacer cosas grandes para Él, como lo fue Josué. Y hoy vamos a basarnos en la historia donde el pueblo de Israel cruza el río Jordán. Y como acabamos de leer, que Josué mandó a decir al pueblo que se preparara porque dentro de 3 días ellos tenían que cruzar el río Jordán. La pregunta es, el pueblo, Josué había mandado a decir que iban a pasar el río Jordán, pero ellos tal vez dijeron, ¿cómo vamos a cruzar el río Jordán? ¿En un barco? ¿Habrá un puente? No había puentes y no había barcos para cruzar el río. Entonces, ¿cómo es que ellos iban a pasar el río Jordán? Para ello, Dios ya les había dado instrucciones a Josué. ¿Alguna vez también ustedes, así como Josué, alguna vez allí en su escuela, a ustedes les han dicho que ustedes se les da una responsabilidad como ser jefe de equipo para coordinar a sus demás compañeros y darles instrucciones también a ellos que van a traer y organizar? Dios también, así como ustedes que van a la primaria, se les ha encargado ser jefes o de un equipo, así también Josué en esta ocasión era el encargado de ser el jefe, el líder del pueblo de Israel, ya que como ustedes saben, ya Moisés había muerto y esa responsabilidad Dios se la había dado a Josué. Así que una de las cosas que primero mandó Dios fue que el pueblo se preparara. Y también otra de las cosas, que preparara comida y también se preparara, que se santificara, que el pueblo iba a santificarse para poder pasar el río Jordán. Ahora, también dio instrucciones de cómo iba a ser esa marcha para poder pasar el río Jordán. Primero, los levitas tenían que pasar ellos llevando el arca del pacto. Ese era lo que ellos, así de esta manera, ellos iban a pasar, porque Dios ya le había dado instrucciones a Josué de decirle a los levitas que ellos eran los que iban a ir delante de esa marcha. Así que llegando el día, el pueblo de Israel tenía que pasar. Y yo me imagino ver a los levitas llevando el arca del pacto para poder cruzar el río. Porque Dios le había dicho a Josué que cuando los levitas llevaban el arca, el río se iba a poner como en 2 paredes, igual quizás como había sucedido con el Mar Rojo.
También le dijo a Josué que cuando los levitas marchaban, primero ellos tenían que ir a una distancia y el pueblo de Israel tenía que guardar una cierta distancia. Que primero iban a pasar los levitas con el arca. Estando los levitas en medio del río, ellos se tenían que quedar ahí para que el pueblo de Israel pasara por el río en seco. Esas fueron las instrucciones que Dios le había dado a Josué. Pero después de esa instrucción, también le dio otra instrucción a Josué, que escogiera a cada uno, a un líder de cada tribu de Israel. Como eran 12, tenían que ser 12 hombres, y a esos hombres se les ordenó que donde estaban en medio del río, escogieran ellos 12 piedras. Pero claro, el río, por donde ellos pasaron, por ese camino que se abrió, estaba en secos, y en medio habían piedras, y que tomaran 12 piedras. Más adelantito vamos a ver qué suceden con esas piedras. Y de esta manera fue que Josué le dio esta instrucción al pueblo de Israel para que hicieran cada uno de los jefes de la tribu de Israel. Josué, quizás él sentía cierta responsabilidad y quizás cierto temor, pero él se acordó que Dios le había dicho que se esforzara y que fuera valiente, ¿se acuerdan? Entonces, en estos momentos era donde Dios iba a respaldar a Josué. Cuando el pueblo de Israel hubo pasado todo en seco el río Jordán, los últimos que iban a terminar de pasar eran los levitas, los que llevaban el arca del pacto, porque Jehová le había dicho a Josué que cuando ya todo el pueblo de Israel hubiera pasado, entonces iban a terminar de pasar el arca, porque mientras el arca estuviera dentro del río que estaba, la parte del río que estaba seco, las aguas no se iban a juntar. Cuando ya todo el pueblo pasó con los niños, las mujeres y los animales y todas las cosas que ellos llevaban de valor, fue que ya lo vieron los que llevaban el arca del pacto, y entonces el río se volvió a cerrar. Y ya también, como les digo, habían pasado los 12 hombres o los 12 representantes de las tribus de Israel con las 12 piedras, porque cada piedra representaba a cada una de las tribus del pueblo de Israel, niños. Así que, ¿para qué eran estas piedras? Estas piedras, Dios le había dicho a Josué que estas piedras iban a servir como señal o como monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para que cuando sus hijos les preguntaran ¿qué significan estas piedras? Ya me imagino a Josué colocando las 12 piedras, porque en esas 12 piedras hicieron un monumento, un altar a Jehová, para que quedara por señal de lo que Dios se había hecho. Entonces, eso es lo que dice en el capítulo 4 del libro de Josué. En el capítulo 3 nos dice que sus hijos con el tiempo iban a preguntar qué significaban esas piedras. Entonces él les dijo, para que cuando ellos pregunten, ustedes les respondan que esas piedras están ahí como señal de que las aguas del río Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová,
Cuando el arca pasó por ahí, las aguas del mar, del Jordán, del río Jordán, se dividieron. Y para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis el nombre de Jehová todos los días. Esa era otra de las recomendaciones que Dios le había dado a Josué. No se las mencioné, pero una de las indicaciones fue cómo iban a pasar los levitas con el arca. Porque primero, la primera indicación fue que iban a pasar con el arca, los levitas, y después el pueblo. Otra de las indicaciones fue, vamos a ponerle la segunda, que fue que se santificaran. Y la otra de las recomendaciones, la tercera que mencioné, fue que les dio también una ordenanza a cada uno de los representantes de las tribus que iban a tomar unas piedras para luego construir el monumento o el altar para que sirviera para recordar esta gran hazaña que había acontecido, donde el río Jordán se había dividido. Vamos a seguir analizando esta historia. De esta manera, Josué, Dios le había dicho a Josué en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y él echará delante de vosotros al cananeo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Porque ya ellos ya estaban del otro lado del Jordán, de la tierra que ahora iba a ser la tierra, que era ya la tierra prometida. Ya habían dejado atrás todos los años de los 40 años que ellos habían estado en el desierto. Y a partir de que ellos cruzaron el río Jordán, ya ellos estaban en la tierra que Dios les había prometido. Y ahora ya era tiempo de conquistarla. Así Dios también le demostraba a Josué delante del pueblo que Dios estaba con él, que el pueblo viera que también Jehová estaba con Josué. Así como había estado con Moisés, así iba a estar con Josué. Entonces, niños, esta historia nos demuestra que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios nos da buenos dirigentes. Nos dice que Josué fue un buen dirigente, que Dios le había encomendado dirigir a este pueblo. Y yo creo, niños, que cada uno de ustedes, Dios también les dará en su momento alguna responsabilidad, pero que ustedes sí lo van a lograr con la ayuda de Dios, porque así Él dijo que Josué se esforzara y fuera valiente, que Él estaría con él. Y una vez más, al hacer esto, esta señal de que Él confió en Dios y siguió las ordenanzas que Dios le dio para poder cruzar el río Jordán. Así fue, niños, como Josué cruzó y cómo Dios le reveló al pueblo que Josué iba a ser el nuevo dirigente y que confiaran en él, que de ese momento en adelante Dios iba a estar con ellos para poder conquistar la tierra prometida. Nosotros, en este tiempo, niños, tenemos que seguir confiando en Dios, que no nos debemos desanimar por nada, por las cosas que veamos, por las cosas que quizás atemorizan cuando nos dan una responsabilidad. Si nosotros confiamos en que Dios estará con nosotros, Él será fiel. Así, esta historia continúa, niños. La historia de José continúa.
Vamos a ver en la próxima si podemos continuar con esta historia. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es fiel con cada uno de nosotros. Dios nos ama y seguirá protegiéndonos, niños. No importan las dificultades, no importa que quizás veamos algo imposible, así como quizás el pueblo de Israel vio una vez más abrir como se había abierto el mar. Ya ellos lo sabían, pero quizás ellos necesitaban creer que Dios estaba con Josué. Si hacía como había estado con Moisés, iba a estar con Josué, pero Dios les demostró que Él había elegido a un buen líder. Por eso el tema de esta mañana, como les decía, Dios nos da dirigentes que nos ayudan a hacer cosas grandes para Él. Tenemos que, cuando a nosotros se nos presente o nos digan, tienen que seguir a un líder, niños. Esto me recuerda a como nuestros pastores, también ellos son líderes. Tenemos que ayudarlos a ellos, confiar en ellos, confiar que Dios está con ellos. Tenemos que pedir también por ellos, por esos líderes que son nuestros pastores, que son nuestros hermanos que nos liderean y que ayudan al pueblo de Dios a continuar. Porque Dios no nos deja solos, siempre está poniéndonos líderes al frente, líderes buenos. Dios nos da buenos líderes para su servicio de Él. Niños, esta mañana yo les invito a que oremos por cada hermano, por cada líder, porque Dios se quiere glorificar en la vida de ellos, pero también necesitamos orar por ellos, no dejarlos solos, porque tenemos la confianza que Dios respalda a sus siervos, que Dios respalda a sus líderes, respalda a nuestros pastores y respalda a cada líder. En esta mañana yo les invito a que cierren sus ojitos y vamos a elevar una oración. Padre eterno, Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos enseñas que así como estuviste, Señor, con Josué, Padre, tú estás con cada hermano, con cada líder, Señor, con nuestros pastores, Dios mío. Que tú, Señor, les has prometido a cada uno de ellos que estarías con ellos a través de tu Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por nuestros líderes. Yo te doy gracias por nuestros pastores, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y ayúdales a ellos, Señor, en esta encomienda que tú les has dado, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, a través de esta palabra, Señor, que los líderes tú los pones, Señor, y que también tenemos que confiar en ellos, porque tu presencia, Señor, está con ellos para respaldarlos, Padre amado. Gracias te doy, porque yo sé que hemos aprendido una vez más a través de tu palabra, Señor, a confiar y a creer, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú sigues haciendo maravillas y Señor, y la veremos nuevamente, Señor, a pesar de esta pandemia, la seguiremos viendo, Dios mío. Gracias, amado Señor y Salvador. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, pendientes, que estuvieron escuchando la palabra de Dios. Dios me los bendiga, niños.